Bueno, este es el video número 60 donde ya comenzaremos a ver un poco más de MySQL y con PHP también. Pues bueno, antes que nada, si vamos a nuestro Android Studio ya se habrán dado cuenta que comienza a ocurrir algunos errores cuando comienza a ejecutar muchas consultas. Como vemos en los tres fragments, cada fragment tiene su propia consulta. Este de acá y este de acá. Entonces, nuestro servidor de Hostinger solo resiste hasta 3 consultas al mismo tiempo. Eso quiere decir que si en 2 celulares nos logueamos y pues habrá pasado como 5 segundos de diferencia de logueamiento, pues el servidor se cae y va a reiniciarse dentro de 10 minutos. Y pues nosotros no queremos que se caiga nuestro servidor, y aparte esto no es optimizable porque está consumiendo muchos datos. Recuerden que cada consulta consume muchos datos, entonces debemos solucionar esto. Lo que vamos a hacer es adjuntar estas 3 consultas en una sola consulta de nuestra activity principal, ya no en los fragments. Y eso lo veremos después, cuando ya comenzaremos a tener nuestra consulta lista. Pero ahora lo que tenemos que hacer es manejar MySQL, es un poco más avanzado. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a nuestra base de datos. Y pues lo primero que tengo que hacer es, bueno, ir a la casita de acá. Como vemos, acá hay una casa. Le tenemos que dar clic ahí. Y perfecto, bueno, nos va a pedir la contraseña si es que ya pasaron muchos segundos desde que están desconectados desde su base de datos. Pero por favor deben darle clic en la casita porque si no, no les va a funcionar. O tal vez sí, pero de otra forma. Después de eso tienen que dar clic en SQL. Acá es donde vamos a ir escribiendo nuestras consultas MySQL antes de pasarlo a código PHP. ¿Para qué? Porque yo tengo la consulta ya lista, pero quiero ir explicándoles cómo hemos llegado a esta consulta. Y si ustedes quieren otro índice más o tener más datos en el JSON al momento de consultar, pues perfecto. Pues primero vamos a comenzar con una consulta simple, que sería select con mayúsculas o con minúsculas, como ustedes quieran, igual funciona. Solo que yo quiero mantener el sintaxis de mayúsculas a las consultas. Pues bueno, select asterisco, ya saben que el asterisco va a seleccionar todo lo que contenga nuestra tabla. Puedes poner select, por ejemplo, de mis amigos Cafelix. O sea, yo quiero obtener todos los usuarios. Vamos a ver rápidamente esta tabla. Pues yo quiero obtener todos los usuarios de mi amigo de la tabla. Acá me falta el front, disculpen. Bueno, aún no sé mucho de esto. Pues bueno, select asterisco significa que va a seleccionar todos los índices con todas las filas. Y from amigos Cafelix significa de esta tabla de acá. Si damos en continuar, podemos ver que nos devuelve esto. Ahora, lo que yo quiero es concatenar esta tabla también con la otra tabla, o sea, unir las tablas con datos personales. Es decir, por ejemplo, yo quiero obtener el ID de Romero. Bueno, acá está Romero. También quiero que con ese mismo ID me devuelva su nombre. ¿Cómo así? Si vamos a buscar Romero, a ver si está por acá. Bueno, acá está Romero. Si nosotros pedimos su nombre, nos va a salir Romero. Pero ¿cómo entramos a esa tabla? Pues tenemos que hacer una consulta especial. Lo que tenemos que hacer es obtener el nombre y apellidos de esta tabla Romero. Entonces lo que podemos hacer nosotros es esto. Como ya sabían, podemos seleccionar 2 tablas. Después de from podemos seleccionar, bueno, si no quieren copiar mucho, acá está la consulta, la que hicimos en los videos pasados. Copiamos esta consulta para ya ahorrarnos un poco de tiempo de explicamiento. Y pues bueno, ¿qué nos dice acá? Que va a seleccionar, bueno, de la tabla amigos, Cafelix, el ID. De esa misma tabla también va a seleccionar el estado, que es esta parte de acá, de 3. También la fecha de amigos, que es de la misma tabla de amigos Cafelix. Por eso estoy poniendo el nombre de esta tabla. A la misma vez, esta que dice que de los datos personales va a seleccionar el nombre. O sea, significa que dependiendo del ID, va a seleccionar su respectivo nombre y también su apellido. Al front le damos a seleccionar las 2 tablas. Y al final hacemos que si el ID de nuestra tabla de acá es igual al de acá, pues que lo seleccione. De lo contrario, si es diferente, que no lo agarre. Pues esto está perfecto. Bueno, disculpen, acá en vez de name table debe ser la tabla de amigos Cafelix. Y su ID de la tabla de amigos Cafelix debe ser igual a la ID de datos personales. Sé que suena un poquito confuso esto, pero eso lo vimos en el video pasado, donde agarrábamos el nombre y apellidos, o sea, de 2 tablas, y lo concatenábamos en una consulta. Pero ahora el problema es que ¿qué es lo que quiero? Quiero tener las 3 consultas en una sola consulta, es decir, tener todo esto y que me devuelva todos los usuarios, más todos mis amigos, más todo el fragmento de solicitudes. Entonces, aparte de obtener los que están con estado esto,
Debemos también obtener todos los usuarios de nuestra tabla de datos personales, porque en la tabla de datos personales están todos los usuarios logueados y registrados también. Entonces, todos estos usuarios nos va a servir para nuestro buscador en nuestra aplicación. Como vimos en Fragment de usuarios, tenemos un buscador especial para buscar todos los usuarios. Entonces, si queremos adjuntar todo, también debemos obtener todos los usuarios de nuestra tabla de usuarios, o sea, de nuestra tabla de registrado. Entonces, lo que debemos hacer es lo siguiente. Si nosotros borramos el UR, vamos a ver qué sucede. Lo que va a seleccionar son las dos tablas y va a sacar 130 consultas. Pero bueno, este está un poco desordenado, pero lo que está haciendo es agarrar las dos tablas y tratar de fusionarlas. Pero bueno, como vemos, esto es como un conjunto matemático donde tienes dos círculos y tratas de adjuntar los elementos. Pues bueno, esto es lo que hizo, y al final todos tienen los mismos IDs. Pero yo lo que quiero es obtener todos los usuarios de mi tabla de datos personales, o sea, Cafelix, Pablo y eso. Entonces lo que debemos hacer simplemente es hacer esto, from datos personales. Y si quiero obtener el nombre y apellido, pues vamos a borrar esto rápidamente. Solo con esto obtenemos todos los usuarios de esta tabla. Perfecto. Entonces, aparte del nombre y apellido, también quiero obtener todos los IDs de mi tabla de datos personales. Así que simple, regresamos acá. Y también voy a regresar hasta acá. Sí, perfecto. Voy a poner una coma. Esto lo voy a regresar para atrás para que se note así. Perfecto. También voy a agregar datos personales .id. Pero recuerden que copiar datos personales a veces uno puede equivocarse en una mayúscula o minúscula. Y pues no queremos eso. Para eso existe algo llamado alias. Que después de ponerle el nombre a nuestra tabla en el from, podemos ponerle un alias. ¿Cómo funciona? Después de esta tabla de datos personales le voy a poner, por ejemplo, la letra D. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de llamar a datos personales .nombre, puedo llamar por su alias, que sería D.nombre, D.apellidos y D.id. Con esto, resumimos mucho y entendemos mucho mejor. Y se preguntarán, ¿funcionará esto? Pues si damos en continuar, vamos a ver que sí. Con el alias funciona un poco más, no más rápido, pero sí más entendible al momento de ejecutar nuestras consultas. Ya que si tenemos unas consultas muy largas, a veces al final llegamos a confundirnos. Lo que quiero ahora es verificar si cada usuario está en mi tabla de amigos Cafelix. Es decir, por ejemplo, yo quiero que Kevin verifique si está, como Kevin no debe salir, por supuesto. Pero, por ejemplo, acá está Romero. Entonces, pregunta. Y por ejemplo, de María. María no está en mi tabla de amigos. Ni siquiera está como una solicitud, ni el número 4 que sería amigos. Así que María debe salir en la tabla, pero debe salir con un estado nulo. Es decir, un estado que no exista. Y no está en nuestra tabla de amigos. Así verificaremos que los usuarios que aparezcan en null no lo tenemos que añadir a nuestro fragment de solicitudes amigos, pero sí lo tenemos que añadir a nuestro fragment de usuarios. Si no me entendieron, vamos a aplicar de frente la consulta. Entonces, ¿qué es lo que debemos obtener? También debemos obtener de nuestra tabla de amigos Cafelix, pero recuerden que podemos poner un alias en el from de datos personales. Hacemos un coma, amigos-Cafelix. Y lo que puedo hacer es poner un alias, le voy a poner por ejemplo F de friends, porque recuerden que, estas tablas son de amigos, así que por eso le pongo la letra F. Pueden ponerle la letra que ustedes quieran. Al final esta letra nos va a servir para, por ejemplo, F. Y si vamos a nuestra tabla, ¿qué nos pide? Estado, F.estado. Es lo mismo que decir el nombre de nuestra tabla, .estado, solo que más resumido. Y por último, F.fecha, amigos. Si ejecutamos esto, vamos a ver qué sucede. Pues nos genera también 130 consultas, pero todos están en el estado de 3. Como yo dije, lo que quiero es que María me aparezca en nulo si es que no está en esta tabla. Para eso existe algo llamado joiner left. Es decir, si el usuario aparece en mi tabla, lo va a agarrar. De lo contrario, lo va a dejar en null. ¿Cómo funciona esto? Pues debemos poner left join. Aparte de esto también debemos agregar, voy a explicarles rápidamente en estos dos conjuntos. Este es mi tabla de amigos, que es la letra F, y esta es mi tabla de datos personales. En datos personales voy a obtener todos los IDs. Y también solo voy a agarrar de esta tabla de, amigos, solo voy a agarrar el estado y la fecha de que fueron amigos. De lo contrario, si no existe en esta tabla, lo va a dejar en null. O sea, no va a agarrar esta parte, así que como no agarró esta parte, lo va a dejar en null. Y en esta parte donde están todos los IDs, va a agarrar respectivamente si es que existe una combinación. Recuerden que va a haber casos en que el ID no exista
bueno, no existe en nuestra tabla de amigos, así que van a ser conjuntos separados. Como son conjuntos separados, recuerden que no va a haber unión y estas dos variables o estos dos índices van a estar en null. Respectivamente, ¿a qué queremos verificar? A nuestro ID. Es decir, acá va a existir un ID, acá también un ID. Si es que este ID no es igual al este, porque recuerden que en nuestra tabla de amigos Félix solo existen dos IDs. Por ejemplo, como de María no existe en la tabla de Félix, pues va a llegar esta variable en null y también los dos índices en null. Para entender un poco mejor vamos a aplicar la consulta. Como dije, respectivamente va a verificar al ID. O sea, si es que el ID existe en mi otra tabla de amigos, lo va a tener que agregar como un número respectivo 3 y la fecha de amigos. De lo contrario lo va a dejar en null. Así que agregamos on y podemos, por ejemplo, en nuestra tabla de d.id debe ser igual a f.id. Si damos en continuar vamos a ver qué sucede. Y pues es lo que dije. Como vimos, solo Paula y Romero tienen estado, el resto no. ¿Por qué no? Bueno, porque el ID no está en el conjunto. Sé que es un poquito complicado de entender esto, por favor pueden buscar en YouTube cómo entender esto de left join, right join e inner join, que nos sirven para juntar tablas. Ahora sí, lo que estamos haciendo es obtener todos los usuarios en una misma consulta y a la misma vez agarrar el estado y la fecha de amigos. Si es que no está en nuestra tabla, pues lo va a dejar como null y eso nos va a servir mucho en nuestro Android Studio al momento de verificar. Por ejemplo, María, su estado está en null, pues perfecto, entonces no se va a agregar a ninguno de estos dos fragmentos, pero sí al fragmento de usuarios para mandarle una solicitud. De lo contrario, por ejemplo, Paula, se va a agregar también al fragmento de usuarios buscador y a la misma vez en el fragmento de solicitudes. Entonces ahora sí lo que debemos hacer es también obtener el último mensaje. ¿Por qué el último mensaje? Esto va a ser ya un poquito complicado, pero me tardé un poco en descubrir cómo se hacen estas consultas. Pero por favor, si no entendieron esto de left join, es más o menos con conjuntos, ¿sí? Pues bueno, en la descripción del video dejaré un video donde me ayudó. Este video explica muy bien cómo funciona el left join, ring join y full join, inner join. Voy a dejar este link en la descripción del video para que un poco más se alimenten sobre MySQL. Aunque no les guste, deben aprender porque cuando tengan, bueno, tablas más largas, pues lo que deben hacer ustedes es aprender un poco o ejecutar consultas más avanzadas para optimizar sus pérdidas de datos, porque recuerden que si uno no supiera MySQL lo dejaría ahí mismo y diría, bueno, como ya no puedo optimizar más, pues los dejo las solicitudes ahí mismo. Como vimos en nuestro chat nos debe salir el último mensaje y la hora de ese mensaje dependiendo de cada usuario. Entonces va a existir varios casos. Uno de los primeros casos es que nunca hayamos chateado con esa persona, así que esa variable, o bueno, ese campo debe estar en null y luego tenemos que verificar si ese campo está en null, pues lo agregamos, no has enviado un mensaje y la hora no debe aparecer. Pero de lo contrario va a haber casos en que hemos chateado con al menos un mensaje con una persona. Ese mensaje debe aparecer acá. Pero va a existir más casos donde hemos chateado con varias personas y varios mensajes. Entonces lo que vamos a hacer es, conjuntos más largos. Pero bueno, explicaré rápidamente cómo va a funcionar. Antes que nada debemos optimizar nuestra tabla de mensajes, o mejorarla mejor dicho. Recuerden que en el video 25 enseñé cómo crear tablas dinámicas. Antes de pasar a eso, se puede eliminar todas estas tablas. Todas las tablas de mensajes, por favor, elimínenlas, porque vamos a tener que cambiar la estructura de las tablas. Y la nueva estructura de las tablas nos va a ayudar a obtener el último mensaje de cada usuario. Y si es que no tenemos ningún mensaje, nos va a devolver en null. Recuerden que si tienen muchas tablas, por favor, tener paciencia como yo. Pues perfecto, que están todas las tablas ya seleccionadas. Damos aquí en eliminar y en yes. Perfecto, nuestras tablas han sido eliminadas. Ahora sí lo que debemos hacer es ir a nuestro archivo PHP. Vamos a tener que abrir el archivo de mensajes.php. Bueno, también enviar mensajes.php y mensajes.php, los dos archivos. Recuerden que en este archivo se está creando las tablas. Entonces vamos a cambiar la estructura de las tablas.